Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la Integral NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street durante la jornada. Les cuento que la bolsa cerró con pérdidas este martes tras una nueva toma de utilidades en las acciones vinculadas a inteligencia artificial y un repunte de los precios del petróleo. Es así entonces como el Dow Jones retrocedió más de 130 puntos o un 0,25% hasta los 52.923, teniendo en cuenta que en la jornada pasada había avanzado más de los 53.000 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también finalizó con caídas la sesión, 0,45% y ya se sitúa en 7.503 puntos. Por su parte, el Nasdaq llegó a alcanzar máximo histórico intradía, sin embargo, finalizó la jornada con caídas de más de 300 puntos o un 1,16% en 25.818 en la jornada de hoy. Y pues como podemos observar, digamos aquí en la gráfica, lo que podemos ver es que durante la jornada este índice había llegado a nuevos máximos históricos, pero retrocedió levemente y finalizó entonces la jornada con caídas a pesar de ese repunte que tuvo intradía. El sector de semiconductores volvió a liderar las caídas. Micron retrocedió 7%, mientras que KLA, Marvell, Broadcom y AMD también cerraron en terreno negativo. El ETF Banec Semiconductores perdió más del 5% en medio de una rotación de inversionistas hacia acciones de salud, financiero y grandes empresas como Microsoft, JP Morgan, Eli Lilly y Walmart. De otro lado, les cuento que el petróleo también presionó el sentimiento del mercado después de que Irán atacara un buque de gas natural licuado de Qatar cerca del estrecho Hormuz. El Brent alcanzó un alza del 3% hasta los 74 dólares con 16 centavos por barril, y el WTI también subió más del 3% hasta los 70 dólares con 44 centavos, extendiendo las ganancias tras la decisión de Estados Unidos de revocar la autorización para la venta de petróleo iraní. La presión sobre el sector tecnológico se originó en Asia, donde Kospi del Corea se cayó casi el 5% y Samsung Electronics perdió cerca del 7% pese a reportar un fuerte crecimiento de sus utilidades. A esto se sumó un reporte que indica que DeepSeek desarrolla su propio chip de inteligencia artificial, lo que podría reducir su dependencia de proveedores como Nvidia o Samsung. SpaceX también extendió 6% su ingreso al Nasdaq 100 y a pesar de recibir recomendaciones positivas de varias firmas de Wall Street, analistas señalaron que el mercado muestra una mayor adversión al riesgo en un contexto en el que las expectativas sobre la inteligencia artificial continúan siendo muy elevadas. Tras revisar esta información, veamos entonces cómo cerraron los mercados de la integración NUA. Así las cosas, el MSCI Colcap finaliza la sesión de manera positiva, un 1,53% hasta los 2.294 puntos. Dentro de las acciones que tuvieron mejor repunte en la jornada, el primer título en mostrar resultado positivo fue Sivest, con un avance del 5,89%. Cementos Argos aumentó 3,88%, Grupo Argos subió 2,86% y Concreto ganó 2,63%. Por su parte, acciones como por ejemplo ETB, Cementos Argos de la Acción Preferencial, ENCA, Grupo Aval de la Acción Preferencial y Bolsa de Valores de Colombia finalizaron la sesión en negativo, siendo ETB la que más retrocedió en 23,76%. En noticias del mercado colombiano les cuento que Grupo Nutresa someterá a aprobación de sus accionistas la absorción de JGBD Holds y Nugil, una operación en reorganización corporativa que será votada el 31 de julio y de ser aprobada, ambas sociedades se disolverán sin liquidarse y transferirán todos sus activos pasivos y patrimonio a la compañía. La empresa señaló que la fusión no modificará sus derechos económicos ni políticos de los accionistas y que la operación fue estructurada con base en estados financieros de propósito especial con corte a 31 de mayo del 2026. El anuncio se produjo desde que Nutresa concluyera su oferta pública de readquisición de acciones en la que recompró 3,33 millones de títulos por un valor cercano a 1 billón de pesos, y como resultado el número de acciones en circulación se redujo de 452,1 millones a
448,7 millones. La operación forma parte de la reorganización del grupo bajo el control del grupo Gilinski y según el analista Andrés Moreno Jaramillo, la fusión podría facilitar un eventual desliste del grupo Tresa de la Bolsa de Valores de Colombia en un contexto en el que los principales accionistas ya controlan casi la totalidad de la compañía. Siguiendo con las bolsas que integran MUAM, vamos a darle paso entonces a la Bolsa de Comercio de Santiago en su principal índice, que es el IPSA, que hoy finalizó con una variación positiva bastante considerable, superior a el 1%, 1,4 específicamente, y ya retomando esos 11.000 puntos que había logrado perder cuando inició la guerra entre Estados Unidos. Y recordemos que el IPSA rige mucho por el comportamiento internacional, había retrocedido considerablemente más de el 10%, bajando de los 11.000 que había logrado cuando recién empezaron las elecciones presidenciales, cuando Kast llegó a ser el presidente electo. El valor del IPSA había avanzado más de los 11.000, embargo, por ese conflicto geopolítico que se vivió en los últimos meses, la bolsa había retrocedido considerablemente y ya hoy vemos que logró subir además del 1% en la sesión de hoy. Vamos a observar entonces dentro de las acciones con mejor desempeño cuáles se sitúan en el primer lugar, y esta vez el turno de Falabella, Banco Itaú de Chile, Banco Santander, Banco de Crédito de Inversiones y Copec. Estas cinco acciones tuvieron mejor desempeño en la sesión, siendo Falabella la que más tuvo comportamiento positivo de el 2,98% en la sesión de hoy. Por su parte, acciones como por ejemplo Engie Energía Chile, Sociedad Química Minera, Inversiones Aguas Metropolitanas e Inversiones La Construcción tuvieron avances negativos en la sesión, siendo Engie Energía Chile la que más perdió, 1,22%. Y en noticias del mercado chileno, la Fiscalía Nacional de Economía de Chile estimó que Transbank redujo su participación en el mercado de adquiriencia presencial a entre el 40% y 50% en el 2025, desde un rango del 70% y 80% en el 2023. El análisis fue incluido en el informe que aprobó la adquisición del control de CLAP por parte de Itaú. En pagos presenciales, Genet consolidó una cuota de entre el 20% y el 30%, mientras que Mercado Pago elevó su participación entre el 10% y 20%. La Fiscalía Nacional de Economía de Chile también identificó el riesgo de nuevos actores como Chile Pagos y Baskite, aunque con participaciones inferiores al 5%. En el segmento de pagos online, Transbank también redujo su cuota entre el 40 y 50% en el 2025, desde niveles del 60% a 70% en el 2023. Mercado Pago mantuvo una participación de entre el 20 y el 30%, mientras Kushki ganó terreno y alcanzó entre el 20% y 30% tras tener menos de 5 años. Pese a la pérdida de participación, la entidad consideró que el mercado de adquiriencia presencial sigue siendo altamente concentrado y que Transbank continúa como el principal operador, y no obstante destacó el crecimiento sostenido de competidores como Genet, Mercado Pago, en un entorno de mayor competencia e ingreso de nuevos participantes. Y ya para finalizar, Nuam, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy finaliza con variaciones positivas la sesión de hoy, lo que nos permite concluir que Nuam finalizó de manera positiva en sus tres índices, en sus tres bolsas. La Bolsa de Lima avanzó 0,11%, de 56.156 puntos a 56.228 puntos. Por su parte, el índice Select, que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro de la bolsa, finalizó con una caída del 0,16%, de 1.942, pasa de 1.492 a 1.490 en la sesión de hoy. Vamos a observar los movimientos, y el primer título en tener incidencia dentro de ese resultado del índice Select es Panoro Minerals, que tuvo un retroceso del 4,76%, Compañía de Minas Buenaventura bajó 3,91%, Southern Copper Corporation retrocedió 3,66% y Aceros Arequipa bajó 2,51%. Por su parte, acciones como por ejemplo Pipix Mining Corp, Sociedad Minera Cerro Verde, Minsur y Compañía Minera Poderosa
fueron las 4 que tuvieron mejores avances en la sesión, siendo PPX Mining Corp la que tuvo mejores ganancias en la sesión, 4,17%. La sociedad minera Cerro Verde avanzó 3,79%, Minsur subió 2,34% y la compañía minera Poderosa ganó 2,13%. En noticias del mercado limeño, Carlos Rodríguez Pastor, presidente de Intercorp, reveló que el grupo desarrolla 3 proyectos tecnológicos junto a un equipo especializado en identificar tendencias emergentes como parte de su estrategia para afrontar los cambios tecnológicos y la mayor competencia en los próximos años. Durante la asamblea anual Aluminpan 2026, el ejecutivo explicó que este equipo está inspirado en el modelo DARPA, la agencia estadounidense vinculada al desarrollo de tecnologías como Internet y el mouse. Aunque no reveló detalles de los proyectos, afirma que la innovación es importante para el crecimiento del holding. Rodríguez Pastor también señaló que Intercorp busca acelerar su capacidad de toma de decisiones y experimentar un entorno de disrupción tecnológica, y en este contexto aseguró que el costo de espera es mayor que el actual con imperfecciones. Y el presidente del grupo destacó que Intercorp ha mantenido su estrategia de inversión incluso en periodos de incertidumbre como la adquisición de Macro durante la pandemia y el proyecto que hacía 2030 negocios operaban bajo el modelo más integrado basado en la conexión entre tecnología, datos y la capacidad de sus distintas empresas. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela para observar de qué manera finalizó el índice bursátil de Caracas, que como podemos ver tiene una variación negativa del 0,29% en 5.245 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, el financiero del sector bancario, finalizó con una baja del 0,20% y el industrial del sector manufacturero finalizó con una caída del 0,60% en la sesión de hoy. En noticias de Venezuela, LATAM Airlines indicó la operación de una ruta temporal entre Bogotá y Barcelona y Venezuela como parte de las medidas adoptadas para facilitar la movilidad tras los terremotos que afectaron al país. El servicio operará los lunes y viernes durante julio y busca fortalecer una alternativa ante las dificultades operativas que enfrenta el aeropuerto de Caracas. La aerolínea también implementó un plan de flexibilidad para pasajeros con vuelos programados entre el 25 y 31 de julio, permitiendo cambios de fecha sin costos, reembolsos totales o modificaciones de ruta hacia Cúcuta, Riohacha o Barcelona. La medida apunta a mantener la conectividad de los viajeros afectados por la emergencia en Venezuela. Muchísimas gracias a nuestros clientes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página al canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico. Que nos escuchan por RTBC y los medios públicos y los medios de comunicación que se conectan para la realización de esta mesa de empalme programada. En primer lugar, quiero, en nombre del Gobierno Nacional, comunicar al país la carta que le hemos enviado desde el día de ayer al doctor Gregorio Elhaz Pacheco, Procurador General de la Nación. La comunicación dice lo siguiente: doctor Gregorio Elhaz Pacheco, Procurador General de la Nación, respetado señor Procurador General. El Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional se permite invitar respetuosamente a la Procuraduría General de la Nación para que, en ejercicio de la función preventiva que le atribuye el artículo 277 de la Constitución Política, acompañe el proceso de empalme que actualmente adelantan el Gobierno Nacional y el Gobierno Nacional electo. Desde el primer día hemos entendido este proceso como un verdadero ejercicio de Estado. Más allá del cambio de gobierno, el empalme representa una oportunidad para demostrar la fortaleza de nuestras instituciones, garantizar la continuidad de la administración pública y ofrecer a los colombianos un proceso transparente, serio y respetuoso de la Constitución y la ley. Por esta razón consideramos que el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación constituye una garantía adicional para todas las partes. Su presencia contribuirá a fortalecer la confianza institucional, promover el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y brindar mayores garantías de objetividad, transparencia y respeto
por el debido proceso durante el desarrollo de las distintas jornadas de trabajo. En consecuencia, respetuosamente lo invitamos para que, si lo estima pertinente, disponga la participación de los procuradores delegados o de los servidores de esta entidad que considere competentes, con el propósito de acompañar dentro del ámbito de sus funciones constitucionales y legales las diferentes sesiones de empalme que se desarrollarán en los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. Agradecemos de antemano la atención prestada a esta invitación y reiteramos nuestra total disposición para coordinar con la Procuraduría General de la Nación los aspectos necesarios que permitan hacer efectivo este acompañamiento institucional. Reciba un cordial saludo Germán Ávila Plazas, Nora Andragón Ortiz, Natalia Irene Molina Pozo, Augusto Ocampo. Esta fue la comunicación que le dirigimos a la Procuraduría General de la Nación. Desde un principio invité a un empalme tranquilo, en el marco del respeto al presidente de la República y a su equipo de gobierno. Por eso hemos dicho con absoluta claridad de un principio que no aceptamos empalmes con apellidos, ni anticorrupción ni ante nada. Es un empalme institucional y punto. Ese es el empalme que estamos dispuestos a realizar. La Contraloría y la Procuraduría no se fundaron hace 8 días. Han actuado durante estos 4 años y ha existido vigilancia sobre las actuaciones del gobierno todo tiempo. La información de empalme es pública y está en las institucionales. Declaraciones recientes de miembros del Comité de Empalme entrante acaban con el respeto, la dignidad y la decencia en un proceso como el que adelantamos. Seguramente estas declaraciones fueron intencionalmente dadas para impedir el proceso de empalme. Se han realizado acusaciones y ofensas al presidente y su equipo de gobierno, según las cuales se califica de criminales, se manipula la justicia, se pretenden extraditarnos, entre otras torpezas manifestadas por este miembro del Comité de Empalme entrante. No las aceptamos. No tenemos ninguna razón para permitirlo, ni tampoco tenemos nada que ocultar. Queríamos tener un gesto de altura institucional y democrática, y solamente hemos recibido agravios e irrespetos, calumnias y ofensas, y no aceptamos una sola agresión más ni una amenaza más. No olviden nunca que representamos a 12.708.000 ciudadanos y ustedes representan a 12.900.000 ciudadanos. No olviden nunca esa diferencia y no olviden nunca que esos 12.708.000 ciudadanos que acompañaron al candidato Iván Cepeda y que respaldan al gobierno nacional están ahí, no han desaparecido, son actores de la vida nacional y merecen el absoluto y total respeto y reconocimiento. La información que buscábamos entregar se la entregamos a toda la nación, cumpliendo la ley y nuestro compromiso con los ciudadanos. La ley establece explícitamente el procedimiento de informes de gestión y de entrega de estos informes, y lo haremos ante la nación, ante los ciudadanos colombianos. Tenemos 2 visiones diametralmente opuestas del Estado y el gobierno. Nosotros actuamos para la mayoría pobre de Colombia, ustedes para la minoría
industrial, financiera y terrateniente. Evidentemente, representamos proyectos políticos absolutamente distintos. Tenemos muchas razones para criminalizar sus actuaciones, pero no lo hacemos en los micrófonos, sino en los estrados judiciales. Carlos Alonso Lucio, muy posiblemente, no le está hablando ni al gobierno ni a los 12.708.000 ciudadanos que son sus contradictores. Le está hablando a ustedes, señores de la Comisión de Empalme entrante y su equipo de futuro gobierno. Está hablando a ustedes para demostrar la fidelidad siempre en duda. Por eso recibirá siempre la desconfianza a donde llega y el desprecio de donde sale. En su afán de reconocimiento le ha hecho un daño irreparable a la nación. Se traduce de sus expresiones que evidentemente quería romper el proceso de empalme y así lo hizo con su entrevista. Solicito a todos los ministros y directores de departamentos administrativos suspender las mesas de empalme. Y a usted, doctor José Manuel Restrepo, evaluar los acontecimientos. Y lo invito, después de que tengan ustedes claridad de las implicaciones de todos los actos que se han cometido, para reunirnos y definir el futuro de este proceso. La declaración formal del equipo de empalme es la siguiente. Declaración del Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional. Antes de dar inicio a la sesión convocada para el día de hoy, el Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional considera necesario realizar una declaración institucional. Desde el primer momento asumimos este proceso con profundo sentido de Estado. Lo hicimos convencidos de que el empalme no pertenece a un gobierno, a un partido o a un proyecto político. Pertenece a Colombia. Su propósito es garantizar la continuidad de la administración pública, proteger el interés general y asegurar que millones de colombianos continúen recibiendo los servicios del Estado sin interrupciones. Por esta razón hemos actuado conforme a la Constitución y a la Ley 951 del 2005 y a las directrices que regulan este proceso, convencidos de que la grandeza de una democracia también se refleja en la manera como un gobierno concluye su mandato y cumple sus deberes frente al país. Sin embargo, debemos expresar con profunda preocupación que ese espíritu institucional no ha encontrado la misma reciprocidad. El pasado domingo, uno de los integrantes del Comité de Empalme del Gobierno entrante, el señor Carlos Alonso Lucio, concedió una entrevista a un medio de comunicación en la que formuló graves señalamientos contra el señor presidente de la República y de su equipo de gobierno. Y además se sigue presentando públicamente este proceso como un supuesto empalme anticorrupción. Respetamos plenamente el derecho de toda persona a expresar sus opiniones, pero una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es utilizar un escenario institucional de transición para proyectar ante el país la idea de que el empalme parte de una presunción de responsabilidad respecto del gobierno saliente. El empalme no fue concebido para eso. El empalme no es una investigación penal. El empalme no es un juicio. El empalme no es una plataforma política. El empalme es un deber del Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones. Las eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales
corresponden exclusivamente a las autoridades competentes y con pleno respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de la justicia. Precisamente porque creemos en el Estado de Derecho y en las instituciones de la República, informamos que el Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra el señor Carlos Alonso Lucio con ocasión de las declaraciones que ofreció por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor presidente de la República y de su equipo de gobierno. Ese asunto deberá resolverse donde corresponde, ante las autoridades competentes, no en la mesa del empalme. Del mismo modo, el Comité Nacional de Empalme ha extendido una invitación formal al señor Gregorio Elhaz Pacheco, Procurador General de la Nación, para que, si así lo considera pertinente, disponga la participación de los procuradores delegados o de los funcionarios que estime competentes en las distintas sesiones sectoriales de empalme, en ejercicio de la función preventiva que la Constitución asigna a ese organismo de control. Saludamos igualmente el acompañamiento de la Contraloría General de la República, convencidos de que la presencia de los organismos de control fortalece la transparencia, la confianza pública y las garantías institucionales para todas las partes. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Este es un gobierno de puertas abiertas y así se va a expresar. Por el contrario, creemos que la transparencia no se proclama, se demuestra. Y se demuestra abriendo las puertas de las instituciones, entregando la información pública que corresponde y permitiendo que los organismos de control ejerzan sus funciones dentro del marco de la Constitución y la ley. No obstante, este comité considera que hoy no existen las condiciones mínimas de respeto institucional para continuar desarrollando las sesiones conjuntas de empalme mientras persistan los ataques personales y la utilización de una narrativa que desnaturaliza el verdadero propósito de este proceso. En consecuencia, el Comité Nacional de Empalme del Gobierno Nacional suspende su participación en las sesiones conjuntas de empalme hasta tanto existan garantías de respeto recíproco, cese la utilización de expresiones y actuaciones incompatibles con la naturaleza institucional del proceso y puedan restablecerse las condiciones necesarias para desarrollar un empalme técnico, serio y respetuoso de la Constitución y la ley. Nuestra decisión busca proteger las instituciones, busca proteger la dignidad del Estado y busca proteger el verdadero sentido del empalme como un ejercicio de responsabilidad democrática. Seguimos comprometidos con Colombia, seguimos comprometidos con la transparencia, seguimos comprometidos con el cumplimiento de nuestros deberes constitucionales, por el respeto, pero el respeto no puede ser unilateral. La democracia exige diferencias, las instituciones exigen respeto. Esperamos que este proceso pueda retomarse cuando existan las condiciones para que el empalme vuelva a ser lo que siempre debió ser, un ejercicio de Estado desarrollado con altura institucional, buena fe y absoluto respeto por Colombia. Muchísimas gracias, Germán Ávila, Nora Mondragón, Augusto Campo, Natalia Irene Molina. Esta es la declaración de la Comisión de Empalme al país. El ejercicio de información pública va a continuar por parte de cada uno de los ministerios y departamentos administrativos. Vamos a entregar la información del informe de gestión a la nación. El país entero debe conocer los resultados de estos 4 años de gobierno. El presidente Petro así lo ha instruido y así lo vamos a ejecutar para todos los colombianos. Muchísimas gracias.